con lo que es la huella de carbono. Pero ya no vamos a meter en el tema huella de carbono porque estamos en contacto telefónico con el ingeniero agrónomo Cristian Feldkamp, director ejecutivo de CREA, que agradecemos el contacto. Cristian, muy buenos días. Cecilia y Andrés te saludan por este lado aquí en La Matera. ¿Cómo estás? Buen día, Andrés. Buen día, Cecilia. Buen día a toda la audiencia de La Matera. Un gusto escucharlos y poder charlar y compartir unos mates. Bueno, ahora ya no podemos compartir mate, pero virtualmente por lo menos. A la distancia. Vos tenés el tuyo allá, que nosotros tenemos los nuestros acá, así que ahí está. El mate va a estar presente, quédate tranquilo. Cristian, ¿estás en Gualeguaychú o andás por ahí en algún lugar del país? No, estoy en Gualeguaychú. Hoy sábado me tocó acá. Te tocó acá, está bien. Sabemos que sos un tipo que viajas mucho por cuestiones de laburo y demás, por eso teníamos esa incógnita. Vamos a arrancar por un lado que es CREA. Primero, ¿qué es CREA? Vamos a empezar por ahí, vamos a bajarlo al llano. Buenísimo. Mira, CREA es una organización de productores agropecuarios que desde hace más de 60 años encontramos que compartiendo nuestros datos, nuestra información, y podemos mejorar. Entonces, tenemos una metodología que fundamentalmente nos encontramos en grupos, y en esos grupos compartimos nuestros datos, abrimos nuestra empresa, y podemos digamos, aportar al que está abriendo sus datos ideas y estrategias. Al final del día es una forma de gestionar el conocimiento, de aprender unos de otros, y estamos más de 60 años en Argentina, somos alrededor de 2.000 empresas, 2.000 productores agropecuarios, y hay alrededor de 350 técnicos que generan conocimiento, que ayudan a armar ensayos, etcétera, para entre productores aprender. Exactamente. De esta manera, muchos de ustedes son profesionales y muy calificados con estudios, posgrados y demás, como es el caso tuyo, que has llegado muy lejos. Docente, inclusive, vamos a comentarle a la gente que también sos docente, aparte de ingeniero agrónomo y de un currículum muy extenso, por cierto, y que a su vez comparten estas experiencias y estos datos, como brindabas vos, como decías vos, y que a su vez esto de alguna manera va a llegar a un punto que hace, como hablábamos anteriormente en otra charla con un productor de Gualeguay, hacer cada vez más eficiente a la producción en este caso, ¿no? Sí, mira, nosotros desde un principio, el fundador del movimiento CREA, que esto es una metodología que trajimos de unos grupos que existen en Francia, siempre dijo, tenemos que trabajar y compartir para mejorar nuestras empresas y la gran empresa del país. Exactamente. Y eso es también compartiendo el conocimiento, digamos, en el agro la gente es muy abierta y comparte los datos, y uno aprende rápidamente de cómo están haciendo los pares. Así que, bueno, entendemos que es una buena metodología, que incluso, no sé si sabían, pero se ha expandido esto, y ya hay en Uruguay hace muchos años, en Paraguay, en Bolivia, también hay muchos grupos CREA. Está buenísimo. Cristian, vamos a lo específico. Vos particularmente haces mucho hincapié en tu trabajo, en tu experiencia, en tu capacitación y demás, en la parte ganadera principalmente, y en lo que hace a pasturas. Encontramos esto de la huella del carbono. ¿Nos podés explicar, bajándolo al llano, de alguna manera, qué es esto de la huella del carbono? Buenísimo. Mira, primero decir que el tema de huella de carbono y el cambio climático y gases de efecto invernadero, que son todos conceptos que están relacionados, es en el mundo es uno de los principales desafíos que ve el mundo para las próximas décadas. Digamos, no es un temita más, sino que es los principales desafíos que el mundo intenta abordar. Y para ponerlo en el llano, vamos a plantearlo así, todos conocen lo que es un invernáculo, ¿no? Sí. Bueno, el planeta también tiene un formato invernáculo, y ese invernáculo es porque la temperatura que hay en el planeta
está debida a que hay una serie de gases que hacen como el film que ponemos en los invernáculos para que crezcan los tomates. Ese film alrededor de la Tierra está compuesto básicamente por agua, dióxido de carbono y otros gases como el metano, el óxido nitroso. El tema es que hace más de 200 años nosotros empezamos a sacar uno de estos gases que estaba fijado en el carbono, en el petróleo, lo empezamos a sacar, lo empezamos a utilizar en la revolución industrial y empezamos a hacer más grueso ese film. Ajá. Y esto empezó a generar un proceso de calentamiento, como nos podría pasar en un invernáculo, ¿no? Un proceso de cambio del clima del planeta que fue paulatino, evidentemente, pues son procesos de dimensión planetaria, pero ya en las últimas décadas se empezó a ver que el impacto que empezaba a tener sobre el planeta y el funcionamiento de los ecosistemas ya era demasiado grande, ¿no? Entonces empezó a surgir mucho la preocupación de qué es lo que está generando ese cambio climático. Así, al final del día, los gases de efecto invernadero son todos estos gases que son positivos y digamos, la humanidad no existiría si no estuvieran. Lo que pasa es que ahora hay más de lo que solía haber, claro. Y esto está empezando a generar una dinámica del clima planetario que puede complicar al funcionamiento de la humanidad, ¿no? Tal cual. Y en el caso de la huella de carbono aplicado a la ganadería, que es tu tema específico. Bueno, dentro de todos los gases que se emiten, digamos, todo lo que es el sector agro, junto con la forestación, etcétera, son responsables de alrededor del 20% a nivel global de las emisiones, ¿no? Y particularmente la ganadería también tiene una participación de alrededor de la mitad de ese porcentaje a nivel global, 10-12%. Y entonces, bueno, claramente es uno de los sectores que dicen, che, hay que bajar las emisiones de la ganadería porque tenemos que, entre todos en el planeta, bajar las emisiones para que el cambio climático no se acelere, digamos, ¿no? Claro. O sea que la ganadería en este caso tiene su participación dentro de las emisiones y también se preocupa en este sentido, también toma cartas en el asunto. Absolutamente, y en algunos países como Argentina, donde claramente hay más vacas, digamos, hay más vacunos que personas, hay una participación de la ganadería que es porcentualmente mayor que en otros países, ¿no? Claro. La ganadería y particularmente los rumiantes, las vacas, ¿no? Sí, las ovejas, tienen una característica que pueden degradar los pastos, digamos, pueden vivir de pastos. Y eso se da porque tienen microorganismos en el rumen que permite degradarlos, que los humanos no los tenemos. Y esos mismos microorganismos que permiten y nos dan esa posibilidad de utilizar o generar alimentos de alta calidad como la carne a partir de pastos que nosotros no podríamos utilizar, esos mismos microorganismos liberan en el proceso metano. Y el metano es un gas que tiene un alto efecto invernadero. Claro. ¿No? Cuando uno habla de la huella de carbono, al final del día lo que se está refiriendo es cuánto gases estoy emitiendo por cada kilo que estoy produciendo. Perfecto. Ese es digamos, el componente clave o el coeficiente que se está buscando en este caso reducir. Ahora, sí. Particularmente, ¿cómo se reduce esto en base a producir más kilo de carne y bajar esos niveles de carbono o de metano, como lo quieras llamar? Claro, ahí hay un desafío enorme y el agro tiene una gran ventaja, digamos, que no tienen otros sectores. Por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles vive de sacar gases de efecto invernadero que están en el subsuelo, sí, y liberarlos, ¿no? Nosotros no vivimos de eso. Claro. Nosotros vivimos de la fotosíntesis, es decir, del sol que fija el carbono en las plantas y después comerlo.
Y entonces, a partir de esto empiezan a aparecer posibilidades de solucionar el tema, o por lo menos paliarlo desde nuestro sector, que todas las medidas que hacen que nosotros emitamos menos dióxido de carbono por unidad de producto, están relacionados a tener mayor producción y a mayor productividad, mayor eficiencia productiva, ¿no? Ya sea con una mayor tasa de destete, ya sea con una mayor ganancia de peso. En líneas generales, nosotros lo que hemos visto que la mayor parte de las digamos técnicas que nos llevan a reducir las emisiones nos llevan también a aumentar la producción. Claro. Y eso es una gran noticia, ¿no? Seguro. O sea, llevar a ver, si lo entendemos bien, llevar un animal más pesado, más grande, en algún punto te lleva a tener una mayor productividad y a una menor emisión. Exacto. Un dato importante es que cuando uno considera la ganadería en Argentina, el 75% de las emisiones de la ganadería es de las vacas, ¿no? De los vientres. Mira. Entonces, cuanto más podamos diluir ese valor, esto es teniendo animales más pesados, teniendo más terneros por vaca, y en menor cantidad de tiempo también, digamos, con mayores ganancias de peso, eso termina generando que la huella de carbono, es decir, la cantidad de emisiones por kilo producido, se reduce. En Argentina también es importante mencionar que en línea general la huella de carbono de la ganadería es significativamente menor que el promedio mundial y que otros países, ¿no? Porque tenemos una aptitud ganadera muy alta, entonces eso genera alta productividad, y con la alta productividad el impacto ambiental es menor. Ahora, Cristian, me preguntaba si en las distintas categorías de hacienda, como le decimos habitualmente, estamos hablando de un ternero, una vaquilla, un novillo, un toro, ¿hay distintas emisiones por categorías o como decías vos? Por eso me llamó la atención que en el caso de los vientres tienen mayor emisión los vientres que, por ejemplo, el resto de las categorías. ¿Es así esto? ¿Está dividido también? Sí, eso está muy relacionado a lo que comen y a cuánto comen. ¿No? En líneas generales, los alimentos más fibrosos, es decir, los pastos de menor calidad, generan más emisiones que los alimentos menos fibrosos y de mejor calidad, como pueden ser los concentrados del maíz, ¿no? Entonces, todas las vacas que fundamentalmente en Argentina están comiendo pastos de relativamente baja digestibilidad, porque ese es el gran valor que tienen, digamos, las vacas pueden vivir con eso, y comen bastante, comparado a un ternero, por ejemplo, un novillito, entonces emiten más que lo que pueden ser el resto de las categorías. Es simplemente por eso, ¿no? Mira vos. Y te llevo al ámbito mundial, ¿no? Al ámbito internacional. ¿Esto se está analizando también en otros países, como hacía referencia? ¿Qué importancia le dan de la emisión de gases precisamente desde la ganadería? Después en la parte industrial y demás es otra historia, pero referido puntualmente a la ganadería. ¿Qué importancia se le da en otros países? ¿Qué sé yo? Uno piensa en Australia, Nueva Zelanda, que son países también con una importancia, o por lo menos le dan un desarrollo importante a la ganadería. ¿Qué piensan en esos lugares? Bueno, es el principal desafío que tiene la ganadería para las próximas 2 décadas. Claro. O sea, la discusión, en Argentina nos pasa que tenemos muchas razones para no ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque hay mucho ruido en todo el contexto nuestro. Pero en el mundo la gran discusión pasa cómo hacemos para reducir las emisiones, cómo hacemos para lo que se llama secuestrar más carbono, que ahí Argentina también tiene una gran oportunidad. Es decir, esto es el dióxido de carbono que está en la atmósfera, cómo lo pongo en el suelo, de nuevo, y estamos haciendo muchas cosas para eso. Pero en países como Australia, el propio Estados Unidos, Nueva Zelanda, que toda su lechería es tremendamente importante, es gran parte de la discusión.
Y hay varias razones por esto, digamos. Una es la razón de que, bueno, esto es un desafío planetario, todos los planetas deben de ponerse de acuerdo para cómo solucionarlo, porque ahí empieza a haber problemas particulares, digamos, bien impactantes con el clima. Y por otro lado está la cuestión comercial. Los países dicen, si no hacemos mejor las cosas, y si la ganadería no hace mejor las cosas, los mercados de alto precio, de alto valor, no me van a comprar los productos. Claro. Porque el consumidor está cada vez más sofisticado y quiere ver la huella de carbono de lo que va a consumir, y está pidiendo que eso se reduzca. Entonces hay que prestarle muchísima atención. A eso quería referirme puntualmente. El consumo mundial, los mercados, en este caso, el consumidor que está exigiendo cada vez mayor, no solamente cantidad, sino que calidad. Hay mercados internacionales en los cuales el poder adquisitivo ha aumentado significativamente. Pongo un caso, China, por ejemplo, que quiere consumir de mejor calidad. Hay un consumidor que está buscando cada vez un producto mejor y más limpio. Está exigiendo esto que vos mencionabas, el tema de alguna manera ver una trazabilidad en el punto de las emisiones de carbono también. O sea, el consumidor pregunta de dónde viene la carne y cuál es la huella de carbono que tiene ese país, por ejemplo. Mira, lo que está pasando con el consumidor, y habiendo hablado con expertos en el tema, que no es lo mío, me dicen 2 o 3 cosas que son bien interesantes. Por un lado, que el consumidor de clase media que se va sofisticando es cada vez más parecido en todo el mundo. Digamos, antes aparentaba que era solamente digamos, el consumidor europeo el que era muy sofisticado. Ahora esa sofisticación en todo el mundo, en los mismos, digamos, rangos de ingresos, tienen aproximadamente los mismos consumos o los mismos hábitos de consumo, así que tienen las mismas demandas. Lo otro que también es importante decir es que todas estas cuestiones de gases de efecto invernadero, cambio climático, etcétera, siempre estuvo afuera de las negociaciones internacionales de tratados de comercio. Claro. Y se busca mantener así, y esto es porque hay mucha incertidumbre en los datos. Entonces, digamos, no hay barreras al comercio por ahora referidas a esto. Claro. Entonces, esa combinación hace que los que están poniendo barreras al comercio son las grandes cadenas de retailers o minoristas, ¿no? Claro. Los supermercados, por ejemplo, ¿no? Las cadenas de supermercados en diferentes partes del mundo, que lo que instalan es agarrar y decir, bueno, mira, para venderme la carne, yo quiero que vos tengas el cálculo de la huella de carbono o del impacto ambiental calculado de esta manera. Claro. Eso todavía, en Europa esto está pasando y se están ofreciendo los productos con con una etiqueta, como cuando uno compra una heladera que te viene una etiqueta diciendo el consumo de energía, con la misma etiqueta. Claro. Y hay otra cuestión también, que es la imagen de los países. Un consumidor, muchas veces vos vas al supermercado y agarrás algo y decís, bueno, mira, si viene de tal país y esto es de alta calidad, si viene de tal otro país, le dudo un poquito la calidad. Exacto. Eso mismo pasa con el alimento. Argentina, en Europa al menos, tiene una imagen de producción natural, tiene una imagen de alta calidad de la carne, más allá del proceso de certificación que haya habido atrás. Claro. ¿No? Y eso claramente es un activo del país y que hay que sostener, y que hay que sostenerlo con hechos, digamos, ¿no? Porque en algún momento, si hacemos lo contrario, en algún momento verían que estamos haciendo malas cosas, ¿no? Pero es un tema fundamental, y por eso en los últimos años se están desarrollando sistemas de trazabilidad que están utilizando tecnología blockchain, etcétera, que están llevando a mostrarle al consumidor sofisticado el impacto ambiental en los animales donde vivieron, etcétera. Seguro.
Cristian, te llevo a un tema que es polémico y tiene que ver con la ecología, medio ambiente, organizaciones ecológicas, ecologistas y demás, que se hablan precisamente de las emisiones de metano por parte de la ganadería. Es como que hay, digamos, todo un boom en ese sentido, inclusive, y principalmente hablo de aquí de la Argentina. ¿Qué tan complicado, si tenés algún dato científico y demás, qué tan complicado estamos en ese sentido? ¿Es preocupante o es simplemente por allí una manifestación de deseo desde el punto de vista agroecológico? A ver, por un lado, vamos a ponerlo en blanco sobre negro. Dale. Argentina emite el 0,7% de las emisiones globales. El 0,7%. Argentina hace todo bien o hace todo mal, el resto del mundo no se va a enterar de lo que estamos haciendo. Claro. ¿No? Para ponerlo, digamos, que no es que liquidemos todo porque si no el mundo se acaba, porque también lo debería hacer todo el mundo, ¿no? Y eso no va a pasar. El otro tema es, la cuestión ambiental es mucho más compleja que solo el cambio climático. Está la biodiversidad, ¿no? Está la salud de los ecosistemas en general, está, digamos, la preservación de ambientes que son únicos, etcétera. En ese sentido, Argentina, y de hecho nosotros en CREA trabajamos con organizaciones del ambiente, con Fundación Vida Silvestre, y somos parte de una alianza, en Argentina se llama la Alianza para la Acción Climática, somos una de los organizadores fundadores, digamos, una de las organizaciones fundadoras, que lo que buscamos es aprender con otras organizaciones, que ahí está Periodistas por el Planeta, Fundación Avina, Fundación Vida Silvestre, WWF Internacional, y después empresas como Galicia, Banco Galicia, Danone, Santander, otras empresas y algunos gobiernos provinciales o municipales, viendo a ver cómo podemos hacer mejor las cosas. Así que no todos están en contra de la ganadería, por lo contrario, lo que, por ejemplo, trabajamos mucho con Fundación Vida Silvestre es la ganadería es la gran oportunidad de preservar la biodiversidad en unos 130, 140 millones de hectáreas en Argentina que no tienen otro uso que no sea ganadero. Claro. Digamos, uno no puede convertir 130, 140 millones de hectáreas en un parque nacional. Claro. Porque esas millones de hectáreas vive gente, y es gente que necesita desarrollarse socialmente, económicamente, y alguna actividad va a hacer, y si uno elimina los animales de todo ese lado, impide que esas personas se desarrollen como podemos estar nosotros. Exacto. Entonces, digamos, no es que nosotros no vemos organizaciones productivistas y organizaciones ambientalistas, por lo contrario, nosotros tenemos un mismo desafío, que es producir cada vez más sosteniblemente. Claro. No hay ningún productor que no quiera eso, no hay nadie que no quiera eso. El tema es cómo lo hacemos. Claro. Y ahí la propuesta que desde CREA es trabajar con otros y aprender de otros, y aprender mutuamente, para ver cómo lo hacemos cada vez más rápido, esto de hacerlo cada vez más sostenible, ¿no? Seguro. Cristian, se me está acabando el tiempo. La gente que quiera buscar información o contactarse o meterse un poquito más en estas cuestiones, ¿dónde se puede dirigir? ¿Hay alguna página, red social, algo que nos puedas comentar al respecto? Sí, a nosotros nos pueden contactar por la página web, que es crea.org.ar, y también por las redes sociales, crea_ARG, de Crea Argentina, que están en todas las redes sociales también. Bueno. Cristian, muchísimas gracias por este tiempo y por esta información que nos has brindado. La idea es producir más, mejor y con menor impacto, definitivamente, ahí están laburando ustedes. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, un gustazo. Que tengas buen fin de semana. Cristian Feldkamp es ingeniero agrónomo, es docente, es especialista en ganadería, en pasturas, principalmente, y nos hablaba de esto de los efectos contaminantes que tiene la ganadería en algunos casos.